Muy bien, lo que vamos a ver ahora en este pequeño modelo que dibujé es cómo está compuesto un músculo y cuáles son las partes necesarias para que se produzca una contracción muscular. Y lo primero que vamos a hacer es dividir el músculo en sus partes hasta llegar a las porciones más pequeñas. Lo que vemos aquí arriba es el músculo como lo conocemos, que tiene una parte voluminosa muscular donde se produce la contracción y tiene sus extremos tendinosos que son los que se unen al hueso. Si hacemos un corte transversal de este músculo, vamos a ver que tenemos haces de fibras. Los haces de fibras, como vemos en este círculo, tienen a su vez en su interior otros más pequeños, ¿sí? Los haces de fibras contienen fibras musculares, o sea que los haces de fibras son grupos de fibras musculares. A la vez, si hacemos un corte en estas fibras que vemos en el interior, vamos a ver que la fibra tiene miofibrillas en su interior, o sea, la menor porción longitudinal de un músculo. Y es la menor porción longitudinal porque la miofibrilla llega de un extremo hasta el otro del músculo. Ahora sí, vamos a pasar a una parte todavía más profunda, porque si tomamos la miofibrilla y la miramos en el microscopio, vamos a ver esto, una sucesión de líneas que tienen en su interior unas pequeñas bandas llamadas discos Z. Los discos Z son proteínas que dan estructura a la miofibrilla y que unen las miofibrillas entre sí. O sea, estos discos Z están uniendo estas tres miofibrillas que ustedes ven dibujadas, ¿sí? Y entre los discos Z está delimitado lo que se conoce como sarcómero. Si hacemos un zoom nuevamente, vamos a ver que entre estos discos tenemos las proteínas que permiten la contracción muscular. Tenemos los discos o bandas Z, tenemos las proteínas de actina que están unidas al disco Z y tenemos las proteínas de actina que estarían ubicadas en el medio, de las cuales a su vez salen los brazos que forman los puentes cruzados. Esta unión de proteínas entre la actina y la miosina a través de los puentes cruzados es lo que nos va a permitir la tracción que produce la contracción muscular. Si vamos nuevamente a un zoom para ver todavía más en detalle qué sucede aquí adentro, vamos a ver que la miosina está unida a esta fibra de actina, como dije, a través de los puentes cruzados. Y estos puentes cruzados, que nacen de esta fibra de actina, tienen una cabeza y un brazo. Esta cabeza tiene la posibilidad de moverse hacia adelante y hacia atrás, o sea, en retracción y en distracción. Y esto es lo que nos va a producir la posibilidad de una contracción muscular. En una fibra de actina tenemos varios brazos con su cabeza, ¿sí? Y cada uno de estos está unido parcialmente a la fibra de miosina. Ahora, ¿cómo hacemos para que suceda la contracción muscular una vez que ya tenemos los componentes de la fibra muscular? Bueno, hay unas pequeñas moléculas proteicas que tienen afinidad por diferentes cosas. Si hacemos un zoom de estas, vamos a ver que tenemos tres proteínas, ¿sí? Vamos a ver que una tiene afinidad por el calcio, otra tiene afinidad por la actina y otra tiene afinidad por la miosina. ¿Qué quiere decir esto? Que la actina, la miosina y el calcio nos van a dar la posibilidad de que una contracción muscular se produzca. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, entre estas miofibrillas va a llegar a través de la sangre y en los depósitos el calcio y después vamos a tener un nervio que hace llegar la señal de contracción muscular. Entonces tenemos el motor, que es la miofibrilla con sus sarcómeras, tenemos la señal desde el sistema nervioso central, que es la que hace el switch y enciende la posibilidad de la contracción, y tenemos la sangre, que me va a traer la posibilidad de tener sistemas energéticos para que funcione el músculo, y el calcio, que es lo que va a dar finalmente la posibilidad de la contracción muscular. Este calcio se mantiene dentro de unas cisternas y cuando llega la señal del cerebro de generar un movimiento, una contracción muscular, el calcio se libera, entra en el sarcómero, entra en contacto con la tropomicina C, que tiene
afinidad por el calcio, y entonces se produce un mecanismo de cambio de posición en el cual los puntos activos de la miosina, ¿sí?, se liberan, o sea, esto gira sobre su eje, produce una rotación, los puntos activos de la fibra de miosina se liberan, las cabezas de los puentes de actina entran en contacto con la zona activa y al entrar en contacto se produce la contracción muscular, o sea que la cabeza cambia de posición, de una posición relajada y pasa a tener una inclinación anterior. ¿Bien? Entonces, con la coordinación de este pequeño movimiento de inclinación de las cabezas de actina es que se va a producir el acercamiento de las bandas Z. Se va a producir una tracción en este sentido y las bandas Z van a pasar a tener un acercamiento. Entonces lo que nosotros vamos a ver luego en el microscopio es que se achicó la distancia entre discos Z. Y si llevamos esto al modelo ampliado, vamos a ver que todos los discos Z están teniendo un acercamiento. Y entonces la sucesión de contracciones de estos discos Z me va a traer la posibilidad de que el músculo se acorte.